El objetivo de esta píldora es hablaros sobre la ética y el código deontológico de nuestra profesión y bueno, pues tenéis dos documentos colgados en los materiales, sobre todo uno que está en internet y luego un libro que dan en el COP sobre ética y deontología profesional, que es este de aquí. Y bueno, realmente no os lo voy a leer porque es algo que seguramente manejáis y estáis familiarizados con ello, pero sí que me voy a hacer una especie de, bueno, pues de hincapié, ¿no?, en aquellos artículos que a mí me parecen relevantes y sobre todo cómo desde APEC a lo mejor pues nosotros los entendemos y cómo los llevamos a cabo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar por el código deontológico, el que tenéis en ese librito azul del COP, del Colegio Oficial de Psicólogos, o el que tenéis también en formato web, en su página web, pues bueno, uno de los primeros artículos que me gustaría reflexionar sobre ellos es el artículo número 5, que habla de la interdisciplinaridad entre profesionales. Entonces, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que en APEC y en lo que viene a ser, bueno, pues la psicología, trabajamos de forma muy interdisciplinar con otros profesionales que son sanitarios o no sanitarios, bien puede ser el colegio, los educadores o bien pues pueden ser los psiquiatras o incluso otros psicólogos. Entonces, bueno, pues es importante saber que se precisa esa colaboración interdisciplinar y que de alguna manera pues hay que hacerla siguiendo unos criterios y en fe de que colaborar de forma interdisciplinar con otros profesionales pues viene muy bien para el beneficio de la intervención, para el paciente y para consensuar objetivos. Entonces, nosotros desde la plataforma y desde APEC siempre animamos a la gente a que colabore de forma interdisciplinar cuando un paciente está visto pues por diferentes profesionales y sobre todo pues que haga ese esfuerzo de colaboración porque no nos han enseñado a colaborar conjuntamente con otros profesionales. Muchas veces hay muchísimo más miedo a que pisen determinados terrenos que a lo mejor pertenecen o competen, ¿no?, a un determinado profesional. Yo creo que bajo el diálogo y bajo un poco la cooperación por parte de todos sí que podemos trabajar de forma interdisciplinar en pro del paciente porque así lo marca nuestro código deontológico. Otro de los artículos que me gustaría también hacer hincapié es el artículo número 8, este habla de la confidencialidad y dice específicamente pues, que se debe informar de aquellos malos tratos o de aquellas negligencias que se están llevando a cabo, bueno, pues en lo que viene a ser en el paciente o que el paciente lleva a cabo a otras personas, sobre todo cuando estamos en intervención domiciliaria, bueno, pues vemos indirectamente, porque no nos lo cuentan, pero bueno, podemos ver situaciones de malos tratos o situaciones, bueno, pues que vulneran muchos derechos de las personas que puedan estar en ese domicilio. Desde aquí, efectivamente, lo que intentamos siempre recomendar conforme al código deontológico es que primero de todos, cuando ves esa situación de alerta o cuando estás imaginándote que efectivamente se está produciendo, bueno, pues una situación complicada, demos la oportunidad, ¿no?, de ser al propio paciente o a la propia persona que está sufriendo esa situación el primero que informe de, bueno, pues de lo mal que lo está pasando y de que a lo mejor pues están cometiendo una agresión contra él. Esto es muy típico cuando vemos efectivamente que los hijos están agrediendo, ¿no?, ya físicamente incluso a los padres y lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, bueno, tengo que denunciar este hecho porque tengo que comunicarlo a servicios sociales o a otro organismo, ¿no?, que pueda llevarlo a cabo. Bueno, normalmente ante eso, ante poner a una institución, ¿no?, que se haga cargo de esto, hay una negativa tremenda por parte del sistema familiar, tanto por el agresor como por el agredido normalmente. Y lo que intentamos desde la situación de intervención domiciliaria es empoderar a esa persona que está en una situación complicada para que él mismo sea el que lo comunique. Efectivamente, si las agresiones y las situaciones complicadas van mucho más allá, bueno, pues ya hay un momento en el que nosotros hemos hecho que lo suficiente y de alguna forma, bueno, lo adecuado para que se denuncie ese caso por parte de las propias personas, pero si no lo hemos conseguido y hay una situación de peligro, pues tendremos nosotros primero que informar. Me gustaría también comentar el artículo 12 que hace referencia a los informes. Antes en la píldora de los informes lo que hemos hecho ha sido, bueno, destacar, ¿no?, la importancia que tienen estos documentos escritos, pero cuando tienen una gran utilidad y para nosotros los informes, si no son útiles, realmente, bueno, pues no le encontramos la suficiente, bueno, pues, aquello que nosotros creemos que va a servir para el paciente. Sobre todo porque hay una cuestión importante dentro de este código que dice que, bueno, pues que no hay que poner estas etiquetas devaluadoras y discriminatorias, para nosotras incluso a veces estigmatizantes,
que puedan condicionar al paciente pues, en una determinada etiqueta que condicione mucho pues, su comportamiento. Sí que es verdad que efectivamente bueno, pues, etiquetar y diagnosticar es algo muy necesario, pero cuando un informe psicológico se dedica solamente a eso, a veces pierde mucha utilidad de lo bien que pueda tener este informe. Nosotros en APEC lo que hacemos son informes muy útiles, siempre y cuando pues, se pidan, ¿no?, a instancias de cualquier persona y sobre todo del propio paciente, pero bueno, intentamos desde luego, y tal y como dice nuestro código deontológico y así procedemos en nuestra praxis profesional, hacer unos informes que sean mucho más útiles que discriminatorios o devaluadores, porque realmente lo que haces cuando plasmas la información por escrito es bueno, pues intentar que sirva para algo para quien lo está leyendo. En el artículo 15 lo que hace referencia es a los intereses personales o institucionales que pueda haber contrapuestos, ¿no?, en las situaciones de conflicto. Entonces aquí me gustaría siempre poner el ejemplo de APEC, de la plataforma, que cuando, bueno, pues imaginaros, hay muchos tipos, ¿no?, de conflictos que siempre se contraponen intereses, pero cuando uno que podéis imaginaros, cuando un paciente a lo mejor pues no está a gusto, ¿no?, en la plataforma, y no tiene por qué no estar a gusto, sino que simplemente conoce a un psicólogo, él es su especialista, es en quien confía y en un momento determinado, bueno, pues prefiere pasar de la plataforma y decir, mira, no quiero coordinador dentro de mi intervención, quiero estar solamente con mi psicólogo. Bueno, pues a pesar de que muchas de las personas, ¿no?, bueno, pues que puedan llegar a pensar que es un modelo de negocio que tiende al fracaso, porque realmente bueno, pues haces que los pacientes puedan irse con sus psicólogos y evidentemente la plataforma no seguir funcionando, nosotros estamos en pro de que siempre que ocurra esta petición facilitamos esta transición y facilitamos efectivamente que el psicólogo pueda seguir atendiendo al paciente independientemente de la plataforma de APEC, porque como digo, así está nuestro código deontológico y no podemos interponer intereses institucionales de la empresa, de la plataforma, de alguna forma, bueno, pues, en nuestro propio beneficio, porque no estamos pensando primero en el beneficio del paciente. Y esto es algo que ha pasado y que nosotros respetamos profundamente. Realmente, bueno, pues, muchas veces ha sido porque nosotros no hemos sabido explicar las funciones, ¿no?, beneficiarias que tiene un coordinador o una plataforma, tanto para el psicólogo que lleva a cabo esa intervención como para el paciente. Pero bueno, no pasa nada, a veces son situaciones realmente excepcionales, pero sí que es verdad que lo que procuramos es que, bueno, pues que el paciente y el psicólogo pues puedan seguir haciendo la intervención independientemente de APEC. Es muy importante que también por el lado del psicólogo no se interpongan intereses personales, y cuando un profesional de alguna forma bueno, pues quiere dejar a un lado la empresa para la que trabaja y quedarse con los pacientes, bueno, en sus principios y en sus valores estará realmente si está actuando en pro del paciente o en pro de sus beneficios o intereses. Eso no se puede controlar, va dentro de cada uno. Lo que sí que os puedo decir es que es muy importante que no haya conflicto de intereses y que en el caso de que haya bueno, pues unas situaciones donde no se llega a una solución, siempre se piense en el bienestar del paciente. Me gustaría también hablar sobre el artículo 17. En ellos estamos haciendo hincapié en la especialización del profesional, y esto es algo que en la plataforma defendemos mucho, y es que un psicólogo ya empieza a no ser un psicólogo para todo, sino que empezamos a acercarnos mucho más al modelo biomédico, donde, bueno, dentro de sus cosas más o menos buenas, una de ellas es que los médicos están especializados en áreas de intervención, y eso es lo que le da una legitimidad y una reputación, ¿no?, cuando va a enfrentarse a este tipo de situaciones o conflictos o problemas que tienen las personas. Y realmente en la plataforma apostamos también por esa especialización, es decir, nosotros lo que hacemos es ver qué necesidades tiene una familia o un paciente y luego elegir al especialista por acreditación formativa y también por experiencia profesional que se pueda ajustar a las características. Y esto va muy ligado también a la formación continua que debe recibir ese profesional, y apostamos mucho por el reciclaje formativo continuo que muchas veces se da entre los profesionales de la plataforma. Sí que es verdad que la especialización a lo mejor, bueno, pues pueden ser varias, ¿no? Podemos estar especializados a lo mejor en TDAH y en gestión emocional, podemos estar especializados en trastornos del estado de ánimo o en trastornos de adicciones, pero bueno, entendéis lo que requiere, bueno, pues que de alguna forma se empiece
empiece a entender la psicología como un área de especializaciones donde cada profesional tiene su acreditación formativa y su valía profesional en ello. Uno de los artículos que también quiero mencionar es el artículo 22, donde hace referencia al enfoque que siguen los profesionales y cómo este enfoque puede ser más o menos adecuado en función del paciente que tienes delante. En APEC nos caracterizamos por ser cognitivo-conductuales, pero la sistémica tiene un papel muy importante dentro de las intervenciones. Entonces, bueno, hay profesionales más cognitivos, hay profesionales más conductuales, hay profesionales más sistémicos, pero lo importante de aquí es que sepas ver qué persona tienes delante y qué métodos y técnicas de intervención pueden venirle adecuado. Y en un momento dado en el que veas que esa persona no se ajusta, a lo mejor con patrones o conductas relacionadas con el registro de sus tareas, que es a lo mejor algo más vinculado a lo conductual o no se presta, ¿no?, a intentar interactuar en un ambiente más sistémico, bueno, pues que sepas efectivamente que tu enfoque va a ser una limitación en la intervención y que a veces a lo mejor lo que hay que hacer es acompañarse a otro profesional o derivarlo a otro profesional. Pero eso no quiere decir que seamos de alguna forma un psicólogo que pueda ajustarse más o menos a un determinado enfoque en función del paciente que tenga delante. El artículo 25 hace referencia a la transparencia que hay que tener con el paciente y a la explicación de todos los métodos objetivos que se van a llevar a cabo para que él no se encuentre en una situación de incertidumbre. Hemos hecho mucho hincapié en esto cuando hemos hablado de los análisis funcionales, hemos hablado de los informes de seguimiento y hemos dicho que cuanta más información tenga el paciente, cuanta más transparencia de lo que se quiera llevar a cabo tenga el paciente, más lo va a ver desde una perspectiva nuestra y en realidad lo que queremos es que él sea él el que lleve a cabo esos cambios, entendiendo la situación tal y como la estamos entendiendo, no que simplemente haga lo que le decimos, ¿no? Para nosotros la psicología no es eso, con lo cual cuanto más transparencia haya, cuanto más comunicación en lo que viene a ser la consecución de objetivos, los métodos utilizados, cómo se van a llevar a cabo las cosas, yo creo que más entendimiento del proceso terapéutico hay y cuanto el paciente entiende mucho más el proceso terapéutico, está mucho más predispuesto y en unos niveles más precontemplativos, contemplativos y de acción a ese cambio. Sí que es verdad que muchas veces el paciente es un menor y quien debe entender todo este proceso son los padres porque bueno, pues realmente son ellos los que velan por la intervención. Imaginaros que los padres pues contratan a un psicólogo, ¿no?, que va a su casa y no entienden muy bien qué es lo que está pasando y cómo se están llevando a cabo las cosas. Bueno, es muy probable que esa intervención no se mantenga en el tiempo. Informar a los padres de esto es importante para que entiendan ellos que se está llevando a cabo y también porque ellos son agentes de cambio. Acordaros que esta frase también es muy recurrida, ¿no?, dentro de este curso y dentro de APEC porque nosotros creemos que todas las personas que están alrededor del paciente son agentes de cambio en su recuperación y su mejora. Entonces, para eso tienen que entender el proceso de intervención. Otra cosa de la que hablaremos un poquito más adelante cuando estemos hablando de la ética y no del código deontológico es qué significa mayoría sanitaria y qué significa de alguna forma el secreto profesional de cara a estas excepciones, ¿no?, cuando tienes un adolescente de 16 años. Luego lo comentamos un poquito más en detalle. Y bueno, pues por último, el artículo número 40 lo que hace referencia sobre todo es precisamente a esto, al secreto profesional. Y sí que es verdad que, bueno, aquí hay algo muy claro y es que cuando el paciente es mayor de edad el secreto profesional y el espacio de la intervención tiene que estar lo suficientemente recogida. Eso no quiere decir que no nos comuniquemos absolutamente nada con aquellas personas que velan por la intervención. Estoy hablando de pacientes de 18 o 19 años que ellos no tienen una actividad económica como para soportar la intervención y la pagan los familiares, entonces eso no significa que no podamos hablar absolutamente nada con ellos, pero sí que debemos pedir permiso siempre al paciente para que éste sienta que su espacio de terapia está lo suficientemente protegido y que realmente lo que se está velando es porque la logística de la intervención se lleve a cabo. Y luego también, una vez nacen este secreto profesional, bueno, pues comentaremos un poquito más adelante qué pasa cuando son menores de edad pero reclaman su secreto profesional como mayoría sanitaria que tienen. Es una excepción que también está recogida en el libro de ética y deontología profesional y que de alguna forma refleja, bueno, pues cosas que son del día a día en nuestra profesión, sobre todo en el tema de intervención domiciliaria, donde
el paciente sabemos que está manteniendo la terapia porque la pagan unos familiares o los padres en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, sí que es muy recomendable que, aunque ese dinero no salga directamente de su propia actividad económica y de su independencia económica, sea él el que pague directamente a los profesionales y no sea a través de los padres, porque luego de alguna forma eso también hace en pro de que no solamente sienta que su espacio es protegido, sino que él también es dueño un poco de ese espacio y de esa intervención. Y es responsable de lo que pase ahí y responsable con el dinero que se está invirtiendo en su proceso terapéutico. Ahora lo que vamos a hablar un poco es sobre todo en los casos que están reflejados en este documento, y me gustaría, bueno, pues comentaros unos aspectos. La primera está relacionada con los padres separados. Esto es una tortura siempre para todos los psicólogos. Nunca sabes si estamos acogiéndonos a la legalidad o no a legalidad de intervenir en un domicilio o con un paciente, aunque no sea en el domicilio, si uno de los padres se opone a la intervención. Entonces aquí hay una cosa muy clara que a nosotros nos ha quedado muy clara durante estos 4 años, y es que para poder empezar una intervención con un menor, los padres, ambos dos, tienen que estar informados del inicio de esa intervención. Luego, de alguna forma, si uno de los dos se opone a mitad de tratamiento, bueno, pues esto no es motivo para que se cancele la intervención, pero sí que es verdad que al inicio tienen que estar informados. Que tengan que estar informados no significa que tengan que dar su beneplácito, es decir, es bastante común bueno, pues que dos personas recurran a ayuda profesional por su hijo y que una de las dos, después de escuchar la información, bueno, pues realmente diga, pues no quiero empezar este proceso, y es bastante común que encima luego se opongan, sobre todo cuando tengan que pagar una parte proporcional del tratamiento. Entonces lo que ocurre es que el psicólogo tiene la obligación, y esto es muy importante, de que de alguna forma ambos padres están enterados de que este inicio de intervención se está produciendo. Es decir, no podemos ir a escondidas a que se empiece una intervención sin que uno de los dos lo sepa. Se puede hacer por dos vías. Se puede hacer intentos y esfuerzos por comunicarse con ese progenitor vía teléfono, vía email, vía correo certificado, para dejar constancia de que el psicólogo ha tenido esa predisposición, y luego en el caso de que te puedan denunciar, bueno, pues estés cubierto en ese sentido porque has hecho el esfuerzo de informar. O también se puede hacer por otra vía, que es un papel donde se refleja que la madre o el padre, es decir, el otro progenitor, está en la obligación de informar que esa intervención se está llevando a cabo, y entonces el psicólogo está exento efectivamente de cualquier problema que pueda haber posterior. Y es un escrito a modo de consentimiento informado que refleja que efectivamente tú te has asegurado que para empezar tu intervención ambos padres están informados, que lo que no significa es que estén ambos dos de acuerdo. Lo hemos dicho antes en el código deontológico, pero sí que es verdad que quiero hacer una especial hincapié aquí porque el libro también lo hace así, y es cuando los padres se sienten desinformados por el proceso terapéutico que se está llevando a cabo. Entonces aquí lo que tenemos que tener muy claro es bueno, pues que los pacientes tienen derecho a estar informados de qué se está haciendo, pero los padres o madres o familiares o tutores que están sustentando también esa intervención, o que de alguna manera velan porque esa intervención se lleva a cabo, en definitiva la están pagando, pues también tienen derecho a sentirse informados. Lo que sí que es verdad es que cuando estamos hablando de un mayor de edad está clarísimo que el secreto profesional está salvaguardado y es un derecho del propio paciente, siempre y cuando evidentemente pues no atente contra la integridad física de él mismo o de otras personas. Pero bueno, aquí la particularidad es cuando el menor pues no es mayor de edad, pero está en esa barrera, ¿no?, entre los 16 y 18 años, que es lo que se considera como el caso del menor maduro, que es lo que llamamos de forma coloquial la mayoría sanitaria, donde bueno, hay determinados casos que sí que se puede demostrar que efectivamente ese secreto profesional tiene que estar salvaguardado porque el paciente es lo suficientemente maduro como para bueno, pues tener su secreto profesional con su psicólogo. Entonces, por todos los antecedentes que ha habido en la historia de este país relacionado con este derecho del paciente en cuando son menores de edad, están considerados, y además así está establecido, que son la edad de los 16 años cuando el paciente puede ejercer el derecho
bueno, pues de protección, ¿no? De la información que está llevándose a cabo en esa intervención. Con lo cual, muchas veces los padres, los progenitores, los tutores se sienten un poco, bueno, enfadados, ¿no? Cuando es un menor de edad, y lo más importante aquí es explicarles, y además con el código en la mano bueno, y recurriendo a lo que vela, ¿no? Por tu profesión y por el ejercicio de tu profesión de una forma correcta, enseñarles que efectivamente existe la figura del menor maduro, existe la figura del derecho sanitario, que tiene una persona, aunque no sea legal de alguna forma en mayoría sanitaria, en mayoría de edad, ¿no? Según la legalidad. Entonces, bueno, hay veces que da lugar a conflictos, pero si se explica con la suficiente coherencia y de alguna forma, bueno, pues se procuran espacios de comunicación en este tipo, pues realmente tenemos que atender a esta situación que, como digo, es excepcional, pero se dan en muchísimos casos y sobre todo en intervención domiciliaria.